Puestos de pie, por favor. Gracia, misericordia y paz de parte de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Pueden sentarse. Estimados hermanos en Cristo, ¿cuántos de nosotros, cuántos de ustedes han tenido o hemos tenido la oportunidad de ver un sembradío que está listo para la cosecha? Y sabemos que normalmente los que se dedican a esto saben específicamente el tiempo, saben cuando ya hay que recoger la cosecha, cuando hay que ir a cegar, pero normalmente hacen una siembra grande, ¿verdad? No hacen una siembra de 2, 3 metros, sino son a veces hectáreas de siembra. Y cuando llega el momento de la siega, de cosechar, necesitan mucha gente o necesitan herramienta como tractores o cosas así para que puedan recoger todo eso mucho más rápido. De lo contrario, si no hay suficiente personal o no tienen los medios adecuados, pues todo lo que ellos trabajaron se puede echar a perder muy rápido tal vez. Entonces, cuando la cosecha está lista, para las personas que ven su cosecha y ven la falta de obreros para recoger la cosecha, para ellos es una angustia y es un buscar todo ese personal, todas las herramientas que necesitan para que esa siembra, para que esa cosecha no se eche a perder. Y necesitan mucha gente, y especialmente si vamos a la época de Jesús, cuando nuestro Señor Jesucristo da esa ilustración, necesitaban mucha gente para poder recoger una cosecha. Nosotros tal vez no podemos entender completamente cuál es la urgencia de ver una cosecha lista para la siega, lista para recoger, y que no haya suficiente personal. Nosotros solamente a veces vemos las consecuencias de esto cuando no llega el alimento a los supermercados, a los mercados, y nosotros sufrimos por la escasez o por el alto precio de todo esto, ¿verdad? Pero todo eso va en el campo, si no hay lluvia, si no hay personal, si la cosecha se echa a perder, todo eso también nos afecta en las ciudades. Entonces, teniendo eso en mente, vamos a ver el texto de hoy donde nos dice nuestro Señor, la cosecha está lista, hay que ir a cegar, pero encontraremos que necesitamos más obreros, porque la cosecha es grande y los obreros son pocos. Pero también necesitaremos ver que nosotros mismos veremos la respuesta a las oraciones que hacemos a nuestro Dios sobre esto. Y les invito a que leamos el texto del Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículos 1 al 12 y 14 y 16 al 20, donde dice: Después de estas cosas designó el Señor también otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él, a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía: La mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: paz sea a esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid: aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma
que para aquella ciudad. Versículos 16 al 20. El que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha, a mí desecha al que me envió. Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Nuestro texto de este día empieza inmediatamente del texto del que leímos la semana pasada, en donde vimos a personas que se están acercando a Jesús pidiendo seguirle, y a otros a los cuales Él les dice: síganme, y les muestra que el seguirle no va a ser una tarea fácil, porque van a encontrar rechazo, van a encontrar problemas. No va a ser que a todos los que les hablen van a escuchar el mensaje y van a decir: sí, yo quiero seguir escuchando, yo voy a seguir a Jesús. Va a haber dificultades, va a haber confrontaciones, va a haber problemas. Pero ahora, en la siguiente parte dice: ahora otros 70, en el griego en algunas versiones dice 72, pero dos números no hacen mucha diferencia, ¿verdad? Pero 70 personas que lo siguen, y a estos les dice: miren, la mies es mucha, la cosecha es mucha, y los obreros realmente son pocos. Y podríamos pensar, 70 o 72, pues sí es una buena cantidad de personas para hacer una labor, ¿verdad? Pero si se toma en cuenta la cantidad de personas que hay en una ciudad, en las ciudades, en el mundo entero, 72 no eran prácticamente nada para una labor tan grande. Y les dice: la mies es mucha y los obreros son pocos. Rueguen al Señor de la mies para que envíe obreros. Ellos entendían ese concepto de una cosecha con pocos obreros, como lo vimos hace unos momentos, y sabían la urgencia que era tener más obreros. Y dice: pues ustedes que conocen de esto y ven la gran cantidad de mies que hay, la cosecha tan grande que hay en el mundo, de personas que necesitan escuchar el mensaje del Evangelio, y pueden ver que somos pocos. Y tal vez muchos de nosotros podríamos decir: ahí está hablando a los 70 y todavía no está diciendo ustedes son los obreros. Tal vez está diciendo pues solamente los 12. Tal vez está diciendo solamente yo soy el obrero. Podría venir eso a nuestra mente. Pero entonces cuando dice rueguen, y esa palabra es interesante porque no es solamente una petición, sino algo que es urgente. Y un ejemplo que podríamos dar es cuando alguien, un hijo tuyo, está enfermo, especialmente cuando están chiquitos y no sabemos a veces ni qué es lo que tienen. Y está enfermo, está llorando, y nosotros no solamente le pedimos a Dios, sino le rogamos porque nuestro hijo se mejore. O cuando vemos alguna situación tan difícil en nuestra familia y necesitamos hacer un trámite o necesitamos ir ante el médico, a veces no le pedimos al doctor simplemente como un favor, sino le rogamos que asista a nuestro familiar. O rogamos a las autoridades que hagan su labor lo más rápido posible porque es algo absolutamente necesario y que es muy urgente. Así, cuando lo vemos de esta forma y vemos la gran cantidad de personas que no han escuchado el Evangelio y vemos la cantidad que hay de obreros, y si nos vamos directamente al punto de obreros como los pastores, maestros, evangelistas, o en esa época los apóstoles, diríamos, los obreros son pocos. ¿Cuántos pastores tenemos en nuestra iglesia en México? Pocos. ¿Cuántas personas hay simplemente aquí en Torreón? Una gran cantidad de personas para unos pocos. Vemos todo México y decimos con 5 pastores, 6 pastores,
Es una gran cantidad. ¿Y qué es lo que necesitamos? A veces estamos con nuestra sensación de que lo que tenemos ya lo tenemos, ¿verdad? Ya no necesito ver lo que necesita el vecino. Y decimos, ya tenemos la salvación. ¿Por qué me voy a andar fijando en el vecino, en el amigo o en aquella persona que no conoce de Jesús? Si yo ya tengo mi salvación, yo ya sé que voy a los cielos. Pero tenemos que evitar ese egoísmo que a veces tenemos y ver la necesidad que hay allá afuera. Ver que hay personas que están yendo camino a los infiernos. Y ver que todas esas personas son muchísimas. La mies es mucha. Y si volteamos a ver los pastores, decimos, son pocos. Vemos la necesidad, pedimos al Señor más obreros para su mies. Pero no es una petición simplemente Dios manda obreros, sino vemos la necesidad de esas personas que van a los infiernos. Fíjate, no es una simple cosa, es van a los infiernos. Ruega, arrodíllate, ponte en humildad ante Dios y di, Señor, mira, la mies es tan grande, necesitamos más obreros para que lleven el Evangelio a todas estas personas. Y decimos, ¿cuándo es escuchada nuestra oración? En ese mismo momento que la hacemos es escuchada, pero ¿cuándo es respondida? Podríamos, en una forma, como lo estamos viendo hasta ahorita, decir, pues que mañana ya haya otros 10 pastores. Pues no es tan fácil, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que pasa en nuestro texto? Dice, rueguen al Señor de la mies que envíe más obreros a su mies. Inmediatamente viene la respuesta a esa petición. Dice, ahora ustedes vayan. Ustedes que están aquí rogando por obreros para la mies, vayan. La respuesta a las oraciones de ellos eran ellos mismos. Ellos eran los obreros que tenían que ir y predicar las buenas noticias de salvación para todas aquellas personas que lo necesitaban. Y es lo mismo con nosotros, podemos simplemente ver hacia los pastores y decir, pues Dios envía más pastores, pero no solamente son los pastores los que predicamos el Evangelio, somos todos los creyentes. Y cuando nosotros rogamos al Señor de la mies, nos dice, he escuchado tu petición, ve porque la mies es mucha, ve porque tú eres un obrero mío a mi servicio para que ese Evangelio llegue a esas personas. Rogamos. Y nosotros mismos somos la respuesta a nuestra petición. Y nuevamente, cuando vemos todo esto y vemos, los obreros son pocos y ahora yo soy parte de esos obreros que van a ir a recoger la mies, nos vamos a encontrar lo mismo que pasó en los versículos anteriores donde nos dijo nuestro Señor, pues la tarea no va a ser sencilla. Pero es importante porque ustedes van a ir y no van a ir solos, porque yo voy a ir después de ustedes. Porque cuando nosotros llevamos el mensaje, no son nuestras palabras, sino es la de Dios. No somos los que convertimos, sino es la palabra de Dios la que convierte a las personas. Es lo mismo que pasó con nosotros. No fue el pastor el que nos convirtió, no fue nuestro familiar, nuestro hermano el que nos convirtió. Fue la palabra de Dios que llegó a nuestros corazones y nos transformó. Nos dio la fe. Nos hizo personas diferentes que en lugar de ir camino a los infiernos, van a los cielos. Entonces, ¿qué encontraremos a nuestro alrededor? Encontraremos lo mismo que nos dice nuestro Señor. Personas que no van a querer escuchar el mensaje. Personas que van a decir, no quiero saber nada de Jesús. No quiero saber nada de la iglesia. De religión ni hablemos. Vamos a escuchar personas que incluso nos van a recriminar porque nuestra vida no es perfecta y van a decir, ¿y eso que vas a la iglesia? ¿Y eso que eres pastor? ¿Y eso que eres cristiano? ¿Por qué? Porque se van a fijar solamente en nuestras fallas, en lo que nosotros erramos, y no verán todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y como un punto aparte, pero que va de la mano, podemos decir, eso pasa hasta en nosotros, ¿verdad? Si nos ponemos a fijar unos con otros, ¿de qué vemos a cada uno de nuestros hermanos? ¿Vemos todas sus cualidades? ¿Estamos siempre viendo las cualidades de nuestros hermanos? La verdad es que es más fácil decir,
es que el hermano falla acá, es que el hermano falla allá y el hermano falla allá. Y no vemos las bendiciones que Dios le ha dado o cómo lo ha ido cambiando a través del tiempo. Entonces pasa lo mismo con nosotros, estamos igual. Pero, ¿qué más dice? Cuando vayan y lleven el mensaje y haya alguien que es hijo de paz, la paz que ustedes lleven, esa paz reposará sobre ellos. Pero si hay alguien que no es hijo de paz, esa paz no se va a quedar ahí deambulando, sino regresará con ustedes. Y lo que ustedes, en la casa de donde los reciban, dice, ustedes le van a tener la labor de predicar, van a tener la labor de sanar enfermos, de expulsar demonios tal vez, pero van a ser recompensados. Dice, van a recibir alimento, van a recibir hospedaje, porque dice, el obrero es digno de su trabajo. Eso es el por qué también hablamos de que el pastor recibe un salario, porque el obrero es digno de su trabajo, ¿verdad? Va aunado o de la mano de este texto. Pero también el otro lado dice, cuando en una aldea no los reciban, salgan por las calles y digan, aún el polvo de su ciudad las esparcimos sobre ustedes o contra ustedes. Y viene una advertencia fuerte contra esas ciudades o contra esos pueblos que no escuchen el mensaje. Dice, va a ser más tolerable, o para ser más explícitos, dice, en aquel día, hablando del día del juicio, será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. ¿Por qué? Podemos ver Sodoma y Gomorra, por causa de sus múltiples pecados, descendió fuego del cielo, ¿verdad? Pero ¿por qué dice que para la ciudad que rechaza el mensaje de estas personas va a ser más tolerable para Sodoma que para ellos? Porque ellos están rechazando el mensaje de la salvación y el camino por donde iba a pasar nuestro Señor llevando el mensaje. Pero todavía no se queda ahí, ¿verdad? Sino todavía da oportunidad para aquellas personas, da esperanza. Dice, pero de todas formas ustedes digan, pero sepan esto, que el reino de Dios se ha acercado. ¿Cuál es el reino de Dios? El que estaban predicando a ellos, a los que los escucharon y a los que no. ¿Cuál es el reino de Dios que se había acercado? Jesús estaba en la tierra. El reino de Dios estaba con ellos. Estaba cerca de ellos más que en cualquier otro momento. Entonces, los que escucharon recibieron el perdón. Y los que escucharon fueron preparados para cuando Jesús pasara por ese lugar. Porque si encontramos en nuestro texto, si vemos un poquito, dice que no solamente los envió a que ellos hicieran la labor y ahí se acabó todo, ¿verdad? Dice, los envió delante de él a las ciudades que él tenía planeado visitar. Y por eso, cuando nosotros hablamos el mensaje, no es solamente porque es nuestra capacidad de hablar la palabra a otras personas, sino porque vamos acompañados de la palabra de Dios, la cual hace todo el trabajo. Nosotros simplemente sembramos y la palabra hace brotar. Ese es nuestro trabajo. Ese es tu trabajo y mi trabajo como obreros de la viña. Pero todavía tenemos que ver el resultado. ¿Qué pasa con lo que hicieron? Dice nuestro texto al final del 16 al 20, que regresaron aquellos 70 o 72 con gozo, diciendo, aún los demonios se nos sujetaban. Y como siempre, los seres humanos vemos las cosas externas, ¿verdad? Y se les hacía asombroso, pues los demonios se les sujetaban, los espíritus se les sujetaban. Algo que ellos posiblemente no habían visto nunca en su vida y que tal vez solamente decían Jesús es el único capaz de hacerlo, pero ahora que ellos recibieron autoridad, fueron y lo pudieron hacer, porque llevaban la autoridad de la palabra. Y entonces dice nuestro Señor algo importante para ellos, pues no se gocen tanto de eso, más bien gócense de que su nombre está escrito en los cielos. ¿Por qué es tan importante y por qué es más importante que los milagros aquí en el mundo, que incluso sacar demonios, como lo hicieron aquellos? ¿Por qué es más importante que el nombre de nosotros esté en los cielos?
porque eso significa que nosotros vamos directo allá. Significa que nosotros no vamos a pasar por los infiernos. Significa que cuando nosotros muramos, vamos a estar al lado de nuestro Señor. Y ese es un gozo mayor que todas las cosas que podamos hacer y nos llenen de alegría en este mundo. Entonces, puedes decir en este momento tu nombre y decir, ese nombre está en los cielos. Y eso significa que he sido perdonado. Eso significa que he sido salvado. Eso significa que la sangre de mi Señor no fue derramada en vano, sino que esa sangre me limpió de mis pecados, que ese sacrificio cargó con mis pecados y me libró de la muerte eterna, del castigo eterno en los infiernos. Y por eso damos gracias a Dios, y por eso cuando nosotros oramos y escuchamos que nosotros mismos somos los obreros de la mies, no decimos, ¿y para qué oraba, verdad? ¿Para qué decía que necesitábamos obreros y me iban a mandar a mí? No, al contrario, nos regocijamos porque es una bendita oportunidad de llevar el mensaje de salvación a aquellas personas que aún no conocen lo que hizo Jesús por nosotros. Así que, estimados hermanos en Cristo, ve afuera. Ve en tu colonia, ve tus vecinos. La mies es mucha. Los obreros aún, cuando digamos, ya no estamos hablando solamente del pastor, sino de todos nosotros, todavía seguimos viendo, somos pocos. Necesitamos seguir pidiendo al Señor de la mies que envíe más obreros. Y necesitamos abrir nuestros labios para que ese mensaje llegue a otras personas y se produzcan más obreros. Porque los obreros los produce nuestro Señor a través de su palabra. Y esa palabra es la que tú y yo queremos anunciar. Amén. Puestos de pie, por favor. Ahora la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus mentes y sus corazones en Cristo Jesús, ahora y por los siglos. Amén. Cantemos ahora el ofertorio.